De nuevo, buenas noches, colegas. Vamos a compartir, por favor. Me avisan si ya se puede ver. Se puede ver, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, gracias. Hoy vamos a hablar del dolor abdominal. Como generalidades, podemos decir que el dolor abdominal es una queja frecuente en la consulta de emergencias. Entonces, cuando viene un paciente a emergencias, tenemos que realizar examen físico completo, una buena historia clínica para llegar al diagnóstico correcto y de esta manera solicitar exámenes complementarios de acuerdo a la sospecha clínica que tengamos. Es importante diferenciar los tipos de dolor abdominal, ya sea el dolor abdominal agudo o de tipo crónico. Ahora, si hablamos de dolor abdominal agudo, es un cuadro clínico médico o quirúrgico de presentación súbita, caracterizada por dolor abdominal agudo intenso y persistente asociado a alteraciones de la motilidad intestinal. Fiebre que requiere un diagnóstico y tratamiento oportuno. Ahora, cualquier dolor abdominal de 4 o más horas continuas debe considerarse una emergencia abdominal. Hay que hacer una clasificación del abdomen. Puede ser de tipo médico o quirúrgico. Las causas médicas, entre estas están la gastroenteritis, el estreñimiento, la neumonía, que es una causa de dolor abdominal de origen extraabdominal, el hilo paralítico, la gastritis o úlcera, que igual puede presentarse en pacientes pediátricos, la púrpura de Henoch-Sönlein, el síndrome hemolítico urémico, que es una complicación grave de una disentería, pielonefritis, una enfermedad inflamatoria pélvica, y a esto más que todo en adolescentes, el dolor menstrual de la misma manera en adolescentes, la cetoacidosis diabética, muy raro en niños con diabetes tipo 1, la suboclusión intestinal puede estar asociado a alteraciones hidroelectrolíticas o tal vez mecánicas, y el ilio meconial más que todo en neonatos. Las causas quirúrgicas, la primera causa será la apendicitis, posteriormente una víscera perforada con peritonitis, con una hernia inguinal encarcelada, la torsión testicular u ovárica, ruptura de víscera maciza, invaginación intestinal, divertículo de Meckel, embarazo ectópico o una colelitiasis. De acuerdo a su localización, el abdomen agudo puede ser intraabdominal o verdadero, de etiología multifactorial, siendo la más frecuente la apendicitis aguda, o el abdomen agudo extraabdominal, lo que les decía las memorias, ¿no? Reflejo, referido o falso, secundario a patologías localizadas fuera del abdomen. Aquí tenemos un cuadro de causas frecuentes de dolor abdominal de origen extraabdominal, como por ejemplo una faringitis o una faringoamigdalitis estreptocócica también puede debutar con un dolor abdominal por una adenitis. La infección urinaria, la epilepsia abdominal, migraña abdominal, síndrome hemolítico urémico, neumonía, lo que hemos dicho, torsión testicular, lesiones de cadera y columna vertebral, intoxicación por hierro. Por su origen puede ser obstructivo o mecánico. En esto tenemos que tener en cuenta a la atresia intestinal, eso es ya en neonatos también. El linio meconial, de la misma manera en neonatos, una invaginación por ovillo parasitario. Esto generalmente se ve más que todo en los yumbas, ¿no? Vólvulo, hernia inguinal estrangulada, de origen inflamatorio. Apendicitis, una diverticulitis de Meckel, colicistitis, fiebre tifoidea, adenitis mesentérica. Traumático, lesiones de víscera hueca, sólida o vasos sanguíneos. Misceláneos,
o una ruptura o necrosis por tumores, púrpura de Heno-Schönlein, porfiria, crisis de anemia falciforme. Epidemiología. Dependiendo de la causa del dolor abdominal, la apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en todos los grupos etarios y en todo el mundo. Entonces es importante tener en cuenta la apendicitis, ¿no? Primera causa. Las manifestaciones clínicas, es importante preguntar, ¿no? El inicio del dolor. ¿Cómo ha sido el dolor? ¿Ha sido súbito o progresivo? ¿Hubo alguna relación con la ingesta de alimentos o actividad física? ¿Será que se modifica con el sueño o es que el niño no puede dormir por el dolor? ¿Estará asociado a otros síntomas como ser fiebre, diarrea, estreñimiento, vómitos, tos? Es importante tener en cuenta estos aspectos. Medidas físicas o farmacológicas que alivian el dolor. Habría que preguntar qué medicamentos ha ingerido, qué tratamientos ha recibido antes de que sea valorado en el servicio donde trabajamos. Las manifestaciones clínicas. Preguntar características del dolor. El de tipo cólico es el más frecuente y generalmente está asociado a los cuadros obstructivos, ¿no? El de tipo continuo en cuadros inflamatorios, como el que corresponde a una apendicitis. Hay que considerar los factores predisponentes, por ejemplo, las diarreas, el antecedente de estreñimiento, anemias hemolíticas, malformaciones. En los adolescentes hay que indagar el antecedente de dismenorrea, embarazo ectópico, traumatismos, accidentes o abuso de drogas. La localización será importante a la hora de hacer un buen diagnóstico. La irradiación también orienta el diagnóstico. El apendicitis aguda, por ejemplo, es un dolor que se inicia en región periumbilical y posteriormente se localiza en fosa ilíaca derecha. Hay que observar cómo llega el paciente desde que ingresa a la sala de emergencias. Si el niño está caminando tranquilamente, puede coser o al contrario, tiene una posición anteálgica. Si no puede saltar o saltan sin dificultad, esto es lo que nos ayuda bastante, ¿no? En la emergencia. Si el niño está caminando como en la imagen que están viendo, está agachado, no puede caminar y si le dices que salte de un pie, no puede saltar allá. Puede sospechar de su ingreso que el niño tiene algo quirúrgico. Camina lentamente con dolor tocándose la fosa ilíaca derecha como en la imagen. Esto igual me sugiere un cuadro agudo quirúrgico. Ahora, eso es en niños escolares, preescolares, ¿no? Pero ¿qué pasa en los lactantes? Es algo más inespecífico y lo único que podremos encontrar es una intensa irritabilidad y llanto más intenso que de lo costumbre. Los vómitos son otro signo y síntoma bien importante y habría que preguntar las características de los vómitos, ¿no? Si el vómito es bilioso, nos está orientando a que pueda hacer una obstrucción intestinal o un vólvulo intestinal por debajo de la ampolla de váter. Si los vómitos son alimentarios, nos orientan a una obstrucción por encima de la ampolla de váter. Si es fecaloideo, puede estar asociado a cuadros obstructivos de larga duración. Si es sanguinolento, puede estar asociado a una esofagitis, una gastritis, varices esofágicas, úlceras gastroduodenales, cuerpo extraño, intoxicación por el otro. Aunque no lo crean, en niños, en pacientes pediátricos, igual pueden debutar con hemorragias digestivas altas, secundario a una úlcera por Helicobacter pylori coles. Hemos visto casos, ¿no? La constipación y parálisis intestinal será importante al examen físico, encontrar si hay una obstrucción o puede estar asociado a intoxicaciones, alteraciones hidroelectrolíticas, y esto generalmente con la hipocalemia. La diarrea puede ser una manifestación inicial de un cuadro obstructivo, inflamatorio o infeccioso, y más que todo es frecuente en recién nacidos y lactantes. Entonces,
Si vemos un cuadro quirúrgico sospechando una apendicitis, puede también estar presente una diarrea. En jalea de Grosella es característico de una intususcepción. La colia, hipocolia, considerando una hepatitis infecciosa u otro tipo de hepatopatías. Si es sanguinolento, puede estar asociado a hemorroides, unas fisuras anales, pólipos, colitis ulcerativas o divertículo de Meckel. Son melénicas, puede estar asociado a úlceras gastroduodenales. Cuando examinamos el abdomen a la inspección, tenemos que buscar si existe distensión abdominal. Esto puede estar asociado a una alteración de la motilidad intestinal por una acumulación excesiva de gases. Generalmente esto podemos ver en cuadros de gastroenteritis infecciosa secundaria a una amebiasis, ¿no? Donde las amebas tienen la característica de producir bastantes gases y el niño tiene su abdomen distendido. Líquido, materia fecal en intestinos, tumores o visceromegalias, que ya será más adelante. Otras manifestaciones: puede haber fiebre, una facies dolorosa, una posición antiálgica, malestar general, inapetencia, hematomas, equimosis, heridas, quemaduras. Ya dependerá del tipo del dolor abdominal que estemos encontrando. Este videito vamos a ver. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a ver este video de examen físico del abdomen. Vamos a ver las cuatro modalidades, vamos a ver la técnica correcta para recabar información y sobre todo vamos a hacer una reseña son de los puntos más importantes que debemos realizar en la examinación. Existen muchas más maniobras, existen muchas más aspectos minuciosos dependiendo de la patología que queramos estudiar, que son, les invito a que lo revisen, lo lean. En esta ocasión vamos a hacer un examen físico muy general, el que deben hacer en estos primeros años de estudio de la medicina y espero que les sirva bastante. Así que vamos a ver el video. La primera parte es la inspección. La inspección del abdomen siempre va a empezar desde la entrada del paciente a la consulta, cuando tiene posturas antiálgicas, es decir, todo su tronco se desvía hacia la parte del dolor, por ejemplo, en una apendicitis. Cuando nosotros descubrimos el abdomen de la paciente, tenemos que observar si es que hay la presencia de alguna lesión visible, alguna estigma de cirugía, alguna de las cicatrices típicas de las intervenciones. En este caso podemos observar una pequeña lesión supraumbilical, esto es producto de una perforación por piercing, y también la distribución del vello corporal, que se puede evidenciar en algunos pacientes, en otros no. Y también es importante en la inspección ayudarnos con si es que hay la presencia de masas, ayudarnos con la contracción de la paciente. Le pedimos que se eleve un poco el abdomen y si es que ante esta contracción del tronco vemos que alguna masa aumenta su tamaño o la palpamos que está más grande, más hacia afuera, eso nos da a pensar en una hernia o en un problema de la pared anterior o pared externa. Si es que la masa se esconde o no se evidencia con esta maniobra, podemos decir que es una masa interna o de la cavidad. La segunda parte va a ser la auscultación. Tiene que ser en este orden para que las maniobras que realicemos más adelante no alteren los sonidos que podríamos percibir. Entonces, vamos a hacer la auscultación del abdomen, no tiene un patrón específico. Se recomienda auscultar por regiones. Lo importante es o constatar los ruidos hidroaéreos, que son ruidos burbujeantes, ruidos llamados borborismos, que son la actividad normal del intestino. Tienen que auscultarse entre 5 a 30. Ante un cuadro de obstrucción intestinal es importante conocer que si es que estos están disminuidos, debe ser porque el intestino es adinámico, es decir, esto es un hilio paralítico. El intestino no se mueve, no está obstruido. En cambio, si se tratase de un hilio obstructivo o un hilio dinámico, en cambio, el intestino lucha por vencer una obstrucción real y entonces los ruidos hidroaéreos estarían aumentados. Para la percusión vamos a realizar la misma técnica que para la percusión del tórax, es decir, golpear sobre un dedo percutido con los uno o dos dedos percutores, como que siempre es más común. Aquí es importante diferenciar las estructuras mates de las timpánicas en el abdomen. Las que van a ser mates principalmente van a ser el hígado, que sabemos que está en el lado derecho. Te ayuda a delimitar dónde empieza y dónde termina. Aquí tenemos un sonido mate, o sea, seco.
Y aquí vamos a diferenciarlo de un sonido timpánico, por ejemplo, del estómago. El estómago está lleno de aire y este estómago lo vamos a diferenciar o lo vamos a encontrar en el llamado espacio de Traube. Espacio de Traube que está delimitado por el reborde costal, línea media o también línea paresternal, según algunos autores. Es decir, el espacio comprendido entre hígado y vaso, antes del sifoides, este cuadrado que tenemos aquí va a ser el espacio de Traube. Aquí vamos a escuchar un sonido diferente. Diferenciémoslo del hígado. Normalmente, el hígado y el vaso son dos órganos parenquimatosos que no suelen palparse con facilidad. Se puede hacer la mano en cuchara para tratar de palpar su reborde, pero lo normal es que no se perciba. Ante una esplenomegalia o una hepatomegalia, estos órganos aumentarían su tamaño y harían que se ocasionen dos factores. Primero, que el reborde hepático pueda palparse debajo del reborde costal, en el caso del vaso también, y también que en la percusión no podamos escuchar o escuchemos mate más profundo de lo que debemos. Como vemos, el hígado ya no está aquí. Aquí ya tenemos otro tipo de sonido. Si estuviera una hepatomegalia, este sonido mate estaría mucho más abajo. El siguiente paso, el final y el más completo, va a ser la palpación del abdomen. Es importante primero diferenciar si es que el paciente le duele o nos refiere que alguna región del abdomen le duele más. Esa parte vamos a dejar para el final, para evitar que el paciente se tense la musculatura abdominal y no nos permite la exploración completa. No existe una forma específica de hacerla. Algunos autores recomiendan empezar siempre desde el apéndice sifoides, hacer maniobras bimanuales porque nos ayudan a tener un mayor alcance en profundidad, desde sifoides hacia abajo, haciendo maniobras de tanteo y rastreo. Igual vamos a hacer irradiar desde sifoides, siempre denotando si es que la paciente presenta en algún momento algún movimiento doloroso, alguna interrupción de la respiración, que nos ayude a evidenciar un poquito a localizar el origen de este dolor. Los riñones normalmente no son accesibles mediante la palpación anterior, ya que son órganos retroperitoneales. Para ello nos vamos a ayudar colocando la mano que examina en la parte posterior de la fosa renal y empujando el contenido visceral desde adelante para poder así percibir los riñones. Lo normal es que no sean palpables o que su palpación sea de dificultad. Si es que sentimos la presencia de alguna tumoración o más en la cara posterior del abdomen, no sabía pensar en la presencia de una tumoración en ese. En la palpación también vamos a aprovechar para buscar algunos signos dolorosos que nos ayudarán a orientar la patología de la paciente. El primer signo que veremos es el signo de Morphy. El signo de Morphy es una exploración que nos ayuda a determinar si hay inflamación en la vesícula biliar. Para esto, vamos a localizar aquí bajo el reborde costal derecho, que es el espacio de Morphy, si la paciente presenta una interrupción dolorosa de la inspiración al momento de palpar este punto. Entonces, le pedimos a la paciente que inspire. Ay, Ese sería un signo de Morphy positivo. Otro signo clásico que se puede explorar es el punto de McBurney. El punto de McBurney es típico de la apendicitis. En este mismo canal pueden encontrar un video llamado signos apendiculares, donde vemos todos los signos que se pueden presentar en una apendicitis aguda. Sin embargo, el que más se utiliza es este. Se traza una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, y en esta línea, entre el tercio externo y el tercio medio, en este punto, este es el punto de McBurney. Ocasiona dolor al comprimirlo si la paciente tiene apendicitis. ay, bien. Otro signo que nos interesa es los puntos dolorosos ureterales, llamados también los puntos de Lance. Estos van a ser paralelos a la línea media y se van a localizar los puntos superiores en el mismo nivel del ombligo. Entonces, la compresión en uno de estos dos puntos nos haría localizar el problema de la paciente en uno de los uréteres. Por ejemplo, si presionamos aquí, Ah, nos haría pensar en que hay una posible litiasis en el uréter izquierdo. Los puntos medios son los que se localizan en estas mismas líneas, pero a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. ah, Otro signo que nos interesa mucho es el signo de Bloomberg, sobre todo en el contexto de un abdomen agudo.
La paciente puede tener una inflamación, sobre todo el peritoneo, cuando hay perforaciones de vísceras principalmente. Se inflama el peritoneo y le ocasiona el llamado abdomen irritable, un abdomen rígido, ¿Te quieres un pasar? abdomen No, no, de pues. defensa abdominal, y que se puede Ah, tratar sí, con de hecho, signos que consisten ya no es. No, no te que estaban ahí. consiste durante la palpación, hundimos las manos, esto puede provocar algo de dolor, pero ocasionará mayor dolor al momento en el que retiramos bruscamente las manos. Otra utilidad del examen físico de abdomen es valorar la presencia de ascitis. Ascitis, recordemos que es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal. Este líquido se va a desplazar según la gravedad, así que si la paciente se pone de pie, el líquido se va a posar en la parte inferior. Si se pone en decúbito lateral izquierdo, se irá hacia el lado izquierdo y así sucesivamente. Ahí nos va a ayudar, si la paciente estuviese en decúbito, la percusión para ver hasta dónde llega este nivel de líquido. Un signo que nos ayuda bastante para valorar la ascitis es el signo de la onda ascítica. Consiste en colocar una mano de exploración en la línea media y con la otra percutir el borde lateral del abdomen para desplazar el líquido hacia nuestra mano y sentir cómo choca la onda de agua. Esto nos ayudaría para determinar la presencia de ascitis. Cuando estamos ante la sospecha de un llamado cólico nefrítico, una litiasis, es decir, la presencia de una piedra en alguno de los dos vías urinarias, nos puede ayudar bastante el signo de la punio-percusión, que consiste en dar un pequeño golpe en las fosas renales y el paciente, de ser positivo a este signo, presenta un dolor al momento de realizar este pequeño. Y eso es todo, mis amigos. Y Bien, hemos visto la exploración del abdomen. Ahora, es importante tener en cuenta los exámenes complementarios que se deben solicitar. En relación a lo que estamos sospechando, podemos pedir un hemograma completo, el PCR cuantitativo, examen general de orina, moco fecal, coproparasitológico seriado, coprocultivo, test de embarazo en adolescentes, pruebas de función hepática, rayos X de abdomen simple de pie, rayos X PA de tórax, ecografía de rastreo abdominal, endoscopía, TAC de abdomen. Sería el estudio más complejo aún todavía, ¿no? Entonces, dependerá de lo que esté sospechando para que yo pueda decidir qué examen complementario será necesario para confirmar mi diagnóstico o para apoyar el diagnóstico que ya tengo. ¿Cuál será el manejo de un paciente que viene con dolor abdominal agudo en ayuno? Tiene que estar este paciente en ayuno, considerar cómo estará la vía aérea, si está permeable, si está respirando bien, si necesita ayuda a la parte respiratoria, oxigenación, canalizar un acceso venoso, si existe un ilio, una distensión abdominal importante, colocar una sonda nasogástrica, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base si es que lo hubiera, iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro ante sospecha de perforación de víscera hueca y valoración por cirugía pediátrica. Ahora, si hablamos del dolor abdominal crónico, es la presencia de dolor abdominal intermitente o constante de al menos 2 meses de duración. Puede ser de tipo funcional o orgánico y lo que va a producir en el niño una limitación de la actividad normal y esto va a condicionar preocupación de la familia. El de tipo orgánico generalmente está asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico, una gastritis, duodenitis, infección por Helicobacter pylori, giardiasis, amebiasis, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile, enfermedad celíaca, un estreñimiento, una intolerancia a la lactosa, enfermedad hepatobiliar, infección urinaria, anomalía genitourinaria, tuberculosis, Buenas noches. síndrome de colon Mira, irritable. chocolate Arashi tiene. Véndeme uno. Sus audios, por favor. Si es de origen funcional, puede que esté ¿Cuántos? 26. 8 semanas no consecutivas
Ay, De dolor abdominal que interfieren con la actividad normal sin relación o relación ocasional con eventos fisiológicos. No se encuentra una causa orgánica a pesar de una evaluación clínica completa. En la mayoría de los casos es psicógeno de estrés o ansiedad. Está asociado a depresión, fobia, niño de padres divorciados. La de tipo funcional es para descartar, ¿no? Primero tenemos que descartar que sea orgánico. Si no encontramos ninguna causa de organicidad del dolor abdominal, entonces sospechamos un dolor abdominal de tipo funcional. Generalmente este tipo de dolores está presente más que todo en los adolescentes. Por favor, su micrófono. Clasificación del dolor abdominal crónico. Puede ser una dispepsia funcional, síndrome de colon irritable, una migraña abdominal, síndrome de dolor abdominal funcional y más que todo el 90% de los niños con dolor abdominal funcional no presentan anomalías anatómicas ni alteraciones de la mucosa intestinal. Ocasionalmente requieren exámenes complementarios. Y eso es todo. Se va a grabar esta clase, así que vamos a tener paciencia 10 minutos, por favor, los egresados.